Señores y señores, nuevamente la ciudad entera se pregunta ¿Dónde está JP? Marcelo, querido compañero, los vuelvo a saludar en esta hermosa mañana, pero esta vez, Marcelo, a ver, recubierto por la calidez de un hogar que nos recibe en esta mañana aquí en el barrio Palermo, vinimos a visitar a la politóloga y amiga de la casa, por qué no decirlo, docente, ha realizado distintos estudios acerca de las sociedades y quiero presentar a la gran Camila Ceballos, que está con nosotros para conversar y para dirimir acerca de distintos temas de la realidad. Cami, bienvenida, gracias por conversar con nosotros y por recibirnos en un día tan particular. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por el momento, el espacio, así que bienvenidos ustedes a mi casa. Así Qué que lindo. Encantada. Bueno, Cami, a ver, nosotros tenemos una consigna en el día de hoy. Si hay que allanar caminos, ¿viste? Y cada uno agarró para el lado que le parecía. Yo medio que choqué la renoleta porque a veces me confundo. Pero bueno, te consulto a vos, ¿viste? Ahora que se discute de allanamiento nocturno y que la palabra allanamiento está tan ahí y la pérdida de garantías como ciudadanos, ¿qué opinas vos como politóloga y qué incidencia tiene esto en la campaña política? Concretamente hablando del plebiscito que se va a votar ahora, bueno, las últimas encuestas lo que vimos es un cierto descenso de posible apoyo que podría llegar a tener la propuesta. De todas maneras, ese clima relativamente favorable a la propuesta está, ¿no? O sea, en la última encuesta de equipos veíamos como una caída del 4% y del 5% y un aumento de la gente que eventualmente estaría en contra. De todas maneras han sucedido en otras circunstancias, pensemos en el 2014 y en el 2019 con la baja de la ley de imputabilidad y el vivir sin miedo, que eran circunstancias similares donde la propuesta tampoco salió. Entonces hay un clima general de apoyo a la propuesta de habilitar los allanamientos nocturnos, que sería la modificación del artículo 11 de la Constitución. Hay que esperar, es una campaña, además que lo venimos hablando en otras circunstancias, que está marcada por la desinformación, entonces es muy difícil también tirar ahora una proyección de lo que puede llegar a suceder. Probablemente salga con relación al otro plebiscito, entonces me parece que hay que tener esperar un poco más en función de que la campaña se empiece a calentar ahora, también con la figura del presidente incidiendo en la otra campaña, pero no tengo duda que también va a ser un aporte en este sentido del plebiscito de allanamientos nocturnos. Hay que esperar un poco más. Me parece que el monitoreo va a estar muy signado también por el comportamiento de los electores y su relación con los partidos políticos, porque todos los votantes de la coalición republicana se tienden a apoyar masivamente el allanamiento y en el Frente Amplio eso es distinto. Entonces hay que ver también cómo se comportan las intenciones de voto de los partidos políticos para empezar ahí a analizarlo con más detenimiento del comportamiento hacia allanamientos nocturnos. ¿En qué plano, Cami, los uruguayos y las uruguayas debatimos y hablamos de este tema? ¿Qué elegimos para informarnos, ¿no? En torno a esto que decías que hay poca información. ¿Hay distintos ámbitos de debate en los cuales los uruguayos y las uruguayas nos podamos informar de realmente qué es lo que dice la letra pura, la ciencia, de llevarlo a estudios que han hecho en otros países, o solamente debatimos de algunos recortes que vemos en la televisión o de algunos recortes de algunas expresiones de los políticos? ¿Qué elegimos? Bueno, estamos ante una campaña que está marcada, como te decía, por la desinformación, está muy fragmentada y además muy segmentada de la forma en que accedemos a la información. Por lo general los uruguayos estamos consumiendo lo que queremos escuchar, cómo lo queremos escuchar y las redes sociales empiezan a hacer ese espacio donde cada uno escucha, trae agua para su molino y reafirma su convencimiento. Como además, también en el caso del plebiscito de la seguridad social, no han habido grandes debates vinculados a esto. Sí tenemos posiciones, por ejemplo, de la Llera que se posicionó en contra, del exdirector de la policía. Es decir, no hay grandes debates y lo que hay son formas, simplemente opiniones que reafirman nuestro posicionamiento previo. Entonces me parece que ya llegó el momento de dar grandes discursos, no sé si grandes discursos, habilitar un debate ciudadano, al menos en estos meses, en este mes que quedan, estos 31 días que quedan para las elecciones, para poder informar a la población, porque el desinterés y la desinformación no son buenas herramientas para tomar decisiones en una elección tan importante como la que tenemos enfrente. Claro. Tania, sí. Querida, te escucha Camila. Me escucha Camila. Bueno, muchísimas gracias por esta claridad, Camila, con la que nos estás hablando. Pero en esta énfasis que vos estabas contándonos que se está teniendo en el sistema político y en los partidos, lo político partidario, ¿qué pueden hacer los colectivos? Sabemos que la Asociación de Defensores de Oficio se pronunciaron, recibiendo muchísimos ataques violentos en redes. Por otra parte, me contaba la presidenta Carola Camilo de este tema, los policías también. ¿En qué medida los que están involucrados en la
matemática pueden torcer, pueden implicar un desbalance en la balanza, en esa balanza que está tomado tanto por el sistema político partidario. Bueno, me parece que ahí los que juegan un rol importante son los medios de comunicación, ¿no? Sobre todo los tradicionales. Lo que pasa que ahí también han decidido de alguna manera darle más minutos o menos minutos en función de cuánto mide apoyarlo o no apoyar el plebiscito. A mí me parece que hay voces muy sustantivas para tomar en cuenta. Por ejemplo, el del Sindicato Único de Policías del Uruguay también se posicionó en contra, y es necesario contemplar su opinión, porque básicamente lo que hacen es dar cuenta de los riesgos que supondría esta aprobación, que convengamos que para que se apruebe necesita una investigación previa para que se logre efectivamente el allanamiento nocturno. Entonces, me parece que es necesario darle más voz, o al menos sentarlos en una mesa para poder escuchar las opiniones de contra, porque básicamente es como que directamente ya ni escuchamos, ¿no? Y es necesario poder contemplar todas las voces que están en juego, más allá de la voz de quienes están a favor, que son por lo general las personas que tienen más minutos en el aire. Algo similar sucede en las redes sociales también. Al estar tan segmentado la forma en que le llega la información a los públicos, no sabemos ni siquiera cuál es el argumento del otro. Entonces, abrir ese crisol de opciones, de opiniones, es sustantivo en cualquier circunstancia democrática, pero cuando se está por tomar una decisión de esta magnitud, más todavía. Jota, también otra consulta. ¿Qué tanto tiene, basado en la experiencia, ¿no? En cómo votan los uruguayos, qué tanto tiene que ver el apoyo de un candidato que yo voy a votar, si apoya o no? O sea, si él dice que sí, yo lo voto que sí indefectiblemente, o el uruguayo tiene criterio diferente más allá de lo que vote el candidato. Sí, es importante, porque si vos ves cómo se distribuyen los apoyos al plebiscito en función del partido que apoyás, la gente que tiende a apoyar a la coalición republicana se siente más cercana a apoyar el plebiscito. Si un candidato como Lacalle Pou, que no es candidato, si una personalidad como Lacalle Pou emitiera su juicio de valor, yo tengo muy pocas dudas de que es... Exactamente. De alguna manera lo que hacen los líderes políticos, los candidatos, es incidir en la decisión de los electores de alguna manera mucho más directa y en otras circunstancias mucho más solapadas, pero van a jugar su juego, porque básicamente de eso se trata hacer la política. Entonces, por eso yo decía que este plebiscito, y al igual del de la seguridad social, creo que en última instancia va a estar muy traccionada por el comportamiento y la votación de los partidos políticos en octubre. Claro. Entonces, ese es el seguimiento que también hay que poder hacer. Claro. Sí, aparte muchos partidos van a sobrar. Y no es como en el otro plebiscito en el Exactamente. que... Entonces ahí ya va a estar condicionado, el voto va a estar muy ligado. Claro. Exactamente. Y ahí se juegan mucho los partidos políticos en su organización interna de cómo ensobrar, de cómo facilitarle la decisión al elector, que puede inclusive haber electores que no estén de acuerdo. Por ejemplo, votantes de la coalición republicana o del Partido Nacional, mejor dicho, hablemos del Partido Nacional, del Partido Colorado y Cabildo Abierto, que no estén a favor de la reforma y aún así se encuentren con una papeleta en su lista, en sobrado, y eso ya es una forma de incidir indirectamente en la decisión del elector, ¿no? Entonces, por esas cuestiones, los partidos políticos les lleva tanto trabajo estas semanas que para nosotros pueden ser inocuas o sin demasiado sentido. Ellos están en esa coordinación interna que es tan importante porque se juega gran parte de su política de seguridad o de su propuesta de política de seguridad que están discutiendo en estos días. Entonces, el seguimiento tiene que ser como en doble sentido, a la opinión de la ciudadanía en particular y al comportamiento de los partidos políticos también, sobre todo de aquellos que apoyan la propuesta. Recordemos que el Frente Amplio decidió no apoyar la propuesta, aunque hay electores frente amplistas que sí la van a apoyar. Entonces, por eso es importante mirar esos dos planos. Cami, Tania hoy en su descarga hablaba de Mauricio Tort, el jefe de Caminera, que en el 70 aniversario hizo un discurso violando la ley orgánica 19.315, que en el artículo 37, por otra parte, está texto expreso la prohibición de expresiones criticando lo que hizo el Frente Amplio, como diciendo que ahora la Caminera estaba bien, que los funcionarios iban animados a trabajar. ¿Qué influencia tiene que jerarcas tan directos? Bueno, más allá que hay una violación clara,
digamos, tengan este tipo de expresiones, no solamente en quienes trabajan en policía caminera o en dependencia de la policía, sino también en el electorado en algunas cuestiones? Bueno, es bastante difícil determinar cuánto impacta en un elector una opinión de un jerarca de esta magnitud. Lo que a mí me gustaría decir al respecto es que nosotros hemos perdido un poco la capacidad de asombro también respecto a este tipo de comentarios, y es necesario no perderla. Claro. Porque no es normal o no está bueno que este tipo de cosas sucedan, porque empezamos a normalizar actividades, discursos, posicionamientos que lo que empiezan a hacer es dañar nuestra institucionalidad. ¿Sí? No me parece pertinente que un jerarca en su rol haga este tipo de comentarios, porque no le corresponde, porque además no lo habilita la ley. Y además, básicamente porque el daño que se hace en términos imperceptibles para la ciudadanía es que cualquiera puede decir en cualquier lado cualquier cosa. Y eso no está bien. A mí me parece que es necesario seguir atentamente este tipo de comportamientos, porque es una forma de hacer política que no es necesaria, más cuando se ocupa un rol de ese... Yo... Me parece que... Nos censuraron. ¿Se nos fue? ¿Se nos fue la voz? ¿Te escuchamos, Fito? Ahora, ahí volvió, la voz. ahí volvió, se había ido la voz. No, que también me llama un poco la atención la diferencia entre los dos plebiscitos. Es decir, por ejemplo, en de los allanamientos nocturnos hay una campaña, obviamente, porque es a votar a favor. Sí. Y no escucho una campaña de la gente que no está de acuerdo diciendo votá, o sea, no votes esto, no sé qué, no sé cuánto. Sí me pasa en el plebiscito de la Seguridad Social que además de la campaña de la gente que quiere que se vote el plebiscito, hay una campaña específica, organizada, instrumentada, incluso en todos los sectores políticos, de que no se vote. Es como distinto, ¿no? Sí, y ahora es distinto, y además porque los dos plebiscitos tienen impactos seguramente, obviamente, distintos, ¿no? Claro. La semana que viene vamos a tener probablemente una conferencia del presidente Luis Lacalle Pou hablando directamente del plebiscito de la Seguridad Social, y ahí me parece que la campaña puede empezar a picarse un poco más, porque efectivamente es un presidente que se metió directamente en la campaña. Ajá. También haciendo política de una manera, jugando al borde. Todos los presidentes lo han hecho en el último año de su gobierno, pero en este caso él dijo, bueno, yo voy a dar determinados argumentos y determinadas opciones de política, comentando las circunstancias que podría llegar a tener una aprobación de esto. En el mismo caso que el anterior, a mí me parece que nosotros no deberíamos naturalizar este tipo de comportamientos, porque básicamente no está bueno que se confunda todo, porque el electorado tiene una gran confusión en el momento actual. Entonces hay que poder decir cuándo están las cosas apegadas a la ley, cuándo, si bien son legítimas, no necesariamente cuando son legales no necesariamente están legítimas. Entonces, en ese sentido me parece que el plebiscito de la Seguridad Social, donde sí están las dos posturas bien marcadas, y lo mismo sucede, a diferencia con un apoyo mucho más, un seguimiento más mediático a la opción del no que del sí, hay que darle un espacio a las voces que están tratando de instalar su opción de modificar la normativa vigente. Entonces, nuevamente, habilitar un debate informado, con cuidado, que no caigan chicanas, que no caigan mentiras o simplemente una forma de hacer política que no está buena y no nos merecemos los ciudadanos uruguayos, creo que es una salida que es necesaria transitar. Muy bien, muchísimas gracias a los dos, Mariana y JP. Nos vemos en unos minutos.